Voy a comenzar compartiendo la pantalla, ya que para la ocasión tengo armado un PowerPoint para mostrarles lo que fue la evolución de nuestro equipo a lo largo de todos estos años. Para empezar, el modelo que presentamos al mercado hace más de 10 años fue el BIP 1.0. Algunos de ustedes que ya están con nuestra firma acompañándonos hace unos años ya lo habrán tenido la oportunidad de conocerlo. El equipo era bastante robusto, venía con un gabinete de chapa, siempre con ambos sensores, triaxial para cuerpo entero y monobrazo, y fue mejorando, obviamente. Tenía, como podrán ver, lo que es la bajada de datos RS232, que se comunicaba por un único puerto de comunicación, los sensores para cuerpo entero y el sensor para mano-brazo, que era cuadradito para que había que colocarlo adicionado al sistema mano-brazo o con una abrazadera, obviamente. Una ficha de alimentación de 6 volts para poder conectar el equipo a la computadora con alimentación 220 cuando uno procedía con la bajada de datos. Tenía un software dentro de todo, la línea ha seguido similar dentro del software, pero tenía un software bastante simple donde uno recibía el vector, que era el paquete de datos, y podía generar un informe en el que a grandes rasgos, les puse a modo de resumen, la primera versión de nuestro equipo únicamente presentaba los valores RMS en cada uno de los ejes coordenados que tenemos, X y Z, con los correspondientes filtros aplicados por la norma, según indica la norma. Cumplía con la resolución, ya que la resolución nos pedía justamente el valor cuadrático medio en cada uno de los ejes. Y nos otorgaba un gráfico tanto para cuerpo entero como para mano-brazo, que acá pueden visualizar a modo de ejemplo el gráfico que otorgaba la versión inicial 1.0. Luego de esta versión evolucionamos ya al 2.0, seguimos manteniendo la misma carcasa y dentro de todos los mismos sensores, pero cambiamos un poco lo que era la interfaz, se mejoró lo que era la generación de informe, también mejoramos los botones, ya que el otro flex del teclado de la versión 1.0 se abrían los botones, acá se mejoró también el sistema de botones, y seguíamos manteniendo el puerto de comunicación RS232, aunque sin embargo cabe destacar que con un conversor de USB que después les voy a comentar, se podía enchufar el equipo mediante USB. Obviamente algunos hoy en día siguen teniendo la versión 2.0 e inclusive la versión 3.0 del equipo. Creo que versión 1.0 en el mercado ya los usuarios la han ido reemplazando con nuestras actualizaciones. Pero debe haber algún otro usuario que todavía la tenga. El 2.0, la carcasa era la misma, las comunicaciones eran los mismos, los puertos eran los mismos. Adicionamos, agregamos al software lo que era justamente la selección del puerto, ya que en la primera versión, que era la 1.0, al comunicarse por el puerto RS232, bien sabrán que en la computadora ese puerto por defecto es el COM1. Pero ya si uno lo conecta mediante un conversor RS232 a un puerto USB, el COM1 tiene que ser reemplazado por el puerto que le asigna la computadora. Entonces ya en la versión 2.0 le agregamos lo que era la posibilidad de cambiar el COM. El usuario se tenía que fijar en qué COM la computadora le asignaba cuando uno enchufaba el equipo. Esto sigue siendo igual al día de hoy, que ahora cuando entremos a la parte, obviamente desde el 4.0, les voy a explicar bien cómo poder conectar el equipo sin tener inconvenientes. Bien. El equipo 2.0 también informaba valores RMS, ya la presentación del informe era un poco más prolija, se informaban los filtros que aplicaba según normativa y ya también nos informaba lo que era el valor total de vibración, que a grandes rasgos es la suma de los valores cuadráticos RMS de cada eje. Continuamos como siempre evolucionando y llegamos al 3.0. En el 3.0 ya por primera vez incursionamos en otro tipo de material en cuanto a la carcasa, haciendo gabinetes de termoformado, siendo la parte superior de termoformado y la parte inferior donde se colocaba en portapilas ya era de otro plástico texturado que lo trabajamos por turno CNS. Las pilas en este equipo van atrás, mientras que en las versiones 1 y 2 iban en un portapilas que había que sacar una tapita de chapa, obviamente, porque era totalmente de chapa.
Los sensores, dentro de todo, la presentación era lo mismo, sin embargo, como le adicionamos la posibilidad de tener mayor precisión y mayor resolución, cambiamos la ficha, que en la imagen renderizada no se ve, pero ya la ficha tenía más cantidad de pines porque el equipo tenía una lectura más precisa que los modelos anteriores, obviamente. Ya pueden visualizar que lo que era la presentación del software mejoró, mejoramos un poco la interfaz con el usuario para poder seleccionar los comps de un listado, en vez de tener que escribirlo de manera manual, y también fuimos agregando más valores, como siempre, a lo que era nuestro informe. Tenemos los valores RMS, como siempre, pueden ver con una buena resolución, le incorporamos valores pico, que obviamente es el valor más alto medido de la aceleración en cada uno de los ejes. Teníamos el valor total de la vibración y valores de dosis, y valor de dosis ponderado a las 8 horas de jornada laboral, que sería el valor de exposición en realidad. También acá, modo de ejemplo, les dejé, estos son capturas del informe, no es el informe global, sino es una captura de los valores y una captura a grandes rasgos de lo que es el gráfico para poder hacer el análisis de la vibración en base al estudio que realizan sobre la operación. Bien, lo que les quería comentar, la versión tanto 1, 2 y 3 del equipo vienen con RC232 como les indiqué anteriormente, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las computadoras, si uno no tiene una computadora de escritorio vieja, traen USB, esos equipos siguen siendo funcionales al día de hoy con el uso de un conversor RS232 a USB. Coloqué la imagen de este conversor en particular porque es el que siempre nos ha resultado con todos nuestros modelos de equipos y que no presenta inconvenientes a la hora de realizar la baja de datos. Este conversor en particular es de la marca Manhattan, lo van a encontrar sin ningún problema si alguno no lo tiene. Los equipos, cuando nosotros los entregábamos acompañados por este conversor. Viene con unos drivers que tienen que instalarlos en la computadora. Obviamente, cuando instalan los drivers del fabricante, indican el puerto y el equipo no tiene problemas de compatibilidad con este conversor. Si hay otros conversores en el mercado, mucho más económicos al Manhattan en relación, porque tienen otro chipset, pero presentan inconvenientes de compatibilidad a la hora de descargar los datos, y el equipo puede funcionar correctamente, pero cuando uno lo conecta a la PC con otro conversor que no sea el Manhattan, no tenemos forma de asegurar que la bajada de datos sea la correcta. Se generan muchos inconvenientes cuando cambia uno del protocolo de RS232 al USB. Por eso recomendamos siempre que tengan en cuenta, no solo para nuestro equipo, hay un montón de equipos en el mercado que al día de hoy se siguen comercializando y traen el puerto RC232 también. Si tienen la necesidad de conectar un equipo que tenga esta interfaz a un computador actual, les recomendamos este conversor para que puedan hacer la bajada de datos. Bien, finalmente nos introducimos en la última versión, que es el 4.0. Volvimos a cambiar lo que era el diseño de la carcasa, haciendo un diseño completamente integral de termoformado para no tener partes maquinadas, como era el modelo anterior, que la parte de abajo presentaba inconvenientes a los usuarios por el tema de portapilas. Es única, termoformada, también tiene portapilas de abajo, y como pueden observar en la imagen renderizada, ya el equipo trae USB nativo. Tiene el conversor adentro del equipo, no necesitan ningún cable adicional, solamente conectan el equipo con el USB a la computadora. Obviamente tienen que instalar los drivers correspondientes para poder descargar los datos, pero bueno, tienen la ventaja de que ya tiene USB nativo para poder descargar los datos. Pueden visualizar, para aquellos que no lo conocen o no tuvieron la oportunidad de acercarse a nuestras oficinas o no tienen el equipo aún, en nuestro canal de YouTube tienen un review del analizador 4.0, donde pueden ver en detenimiento los sensores, que fueron también reemplazados, hoy en día son vulcanizados, cumplen con las medidas que indica la norma, tanto del sensor que se encuentra adentro, como del cuerpo que lo rodea. También mejoramos la ficha, hoy en día tiene una ficha pequeña, ya que uno de los problemas que se presentaban durante el uso tanto de ambos sensores era que se les soltaban los cables con las fichas que utilizamos multipart. Cambiamos una ficha que viene termosellada, chiquita,
muy prolija. En la imagen no se visualiza la última ficha que utilizamos actualmente. Pueden ver que el equipo también cambió todo lo que es la presentación. Bien, ahora me quiero meter en lo que es la bajada de datos. Hoy en día, como les indicaba anteriormente, las computadoras no solo no traen RC232, sino que la mayoría tiene notebook, tiene computadoras de escritorio y tampoco tiene lo que es la lectora de CDs. Por lo tanto, nuestro equipo lo que trae es un código QR para que se puedan conectar e ingresar a nuestro Dropbox para poder descargar tanto los software como los drivers y obviamente el ejecutable para poder hacer la descarga de datos. También nosotros obviamente lo enviamos vía mail para aquellos que no pueden conectarse mediante el QR. Acá lo que les mostraba era una captura. Cuando uno ingresa por el QR, dependiendo de la versión, ingresa primeramente a esta carpeta, donde tienen por un lado lo que es el manual en formato PDF, para ver toda la funcionalidad del equipo, y las carpetas correspondientes a la versión 404, 403 y anteriores, obviamente 401, 402 están incorporadas dentro de esta carpeta, y los últimos equipos que estamos entregando con la versión 4.0.5. Al ingresar respectivamente a esta carpeta o a esta carpeta, van a encontrar por un lado el instalador de drivers y por otro lado la carpeta propiamente del soft build. El instalador de drivers, esto no es conveniente que ejecuten nunca desde la nube, que en este caso nosotros utilizamos la de Dropbox, sino que descarguen tanto el instalador como esta carpeta en su totalidad. El instalador de drivers siempre lo deben hacer en primera instancia por las dudas, independientemente de que el sistema operativo reconozca cuando conectan el equipo. Lo recomendable es instalar este. Es una instalación limpia, no agrega ninguna ventana adicional, barra de herramientas, simplemente instala los drivers correspondientes para que el equipo pueda funcionar correctamente. Y por otro lado tenemos la carpeta contenedora del software. Dentro de la carpeta contenedora van a encontrar por un lado el ejecutable y por otro lado una carpeta que se llama salidas, que ahora les voy a mostrar que es importante que la tengan descargada junto con el ejecutable. Muchos usuarios suelen descargar únicamente el ejecutable, que es lo que están viendo cuando lo abrimos, tiene esta presentación y no descargan la carpeta salida. Por eso les recalco que tienen que descargar ambas cosas. El ejecutable lo pueden nombrar como ustedes quieran cuando lo descarguen en la computadora. No es necesario que tenga un nombre en particular. Lo pueden descargar en la ubicación que a ustedes les resulte más cómoda, sea escritorio, documentos, el disco, donde les resulte a ustedes más cómoda, lo pueden descargar. Cosas a tener en cuenta. Descargar el ejecutable en el directorio que desea que lo descarguen y tenerlo acompañado de la carpeta salidas. Y cuando descargan de la nube este ejecutable, no descargarlo comprimido. Porque también me he encontrado con que hay algunos usuarios, por ejemplo, que lo descargan comprimido y según el sistema operativo que tengan y el programa que tengan, o lo descargan comprimido en zip o en RAR y después quieren abrir el ejecutable desde el zip y desde el RAR, que obviamente lo pueden abrir, pero a la hora de bajar los datos y demás, les genera error porque el archivo, si bien lo están ejecutando, sigue estando dentro de la carpeta que lo comprime. Entonces tiene que estar descomprimido en el directorio que ustedes elijan y con el nombre que ustedes quieran. Esto no modifica para nada el funcionamiento del software. Una vez que lo descargan, lo abren y esta es la interfaz que primero se les presenta en pantalla. Entonces, lo primero que tienen que saber es cómo encontrar el puerto que les asignó la computadora cuando lo enchufaron a la PC. Independientemente de comenzar a hacer nada. Una manera bastante simple es, en el caso de Windows 10, por ejemplo, estas son capturas de pantalla de Windows 10, después les muestro fuera de la presentación, yo tengo Windows 10 en la computadora como lo hacen, pero prefiero hacerlo así para que puedan detenerse a ver cada uno de los pasos en profundidad. Pueden ir, por un lado, a administrador de dispositivos, tocando en la barra de herramientas, en la base del monitor, tienen la lupita, ahí pueden escribir administrador de dispositivos e ingresan al administrador de dispositivos. Otra forma, por ejemplo, pueden tener el icono de equipo en el escritorio o también pueden buscar equipo desde el buscador del sistema operativo y sobre equipo hacen clic en botón derecho y van a la opción administrar.
yendo a administrar dispositivos o a administrar equipo, van a ir a la misma ventana, que es esta, es la del administrador de equipo. En administrador de equipo, acá en el árbol este van a ver que tenemos la opción administrador de dispositivos. Administrador de dispositivos nos abre todo lo que es la configuración de todas las cosas que tenemos en nuestra computadora. Lo que nosotros nos vamos a concentrar es en los puertos. Tenemos puertos COM y LPT, y si tenemos correctamente instalados los drivers de nuestro equipo, nos va a aparecer esto que dice USB Serial Port. Entre paréntesis COM8, esto es mi caso en particular cuando hice las capturas de pantalla para explicarles a ustedes cómo hacer la bajada de datos. No siempre va a ser el COM8, puede ser desde el COM8 hasta el COM57, puede ser cualquier COM, dependiendo de lo que ustedes tengan conectado. Cabe destacar que no siempre va a ser el mismo puerto, porque ustedes, por ejemplo, dicen, no, bueno, recuerdo que el puerto izquierdo de la computadora conecté el conversor, entonces siempre el puerto izquierdo de la computadora va a ser con 3, por ejemplo. Es un concepto erróneo. Puede cambiar porque ustedes puede ser que enchufen en otro momento un pendrive o lo que sea. Siempre tienen que verificar por las dudas en qué COM está asignada la conexión de equipo. Acá figura USB Serial Port, entre paréntesis COM8 es el dato que vamos a necesitar saber para poder indicarle al software desde dónde conectarse el equipo, desde qué puerto acceder a la información del equipo. Otra forma que no es entrando al administrador de dispositivos, que también la solía explicar, depende de la comodidad de cada uno y cuánto tenga uno del manejo del sistema operativo en el que esté inmerso, obviamente. Es, por ejemplo, ir a panel de control, en la opción hardware y sonido van a encontrar lo que es dispositivos e impresoras. En dispositivos e impresoras, aparte de todos los dispositivos que tiene conectado la computadora y aparte de las impresoras, vamos a tener una parte, como les indiqué acá, no especificado. El driver adecuado, que es el que instalamos anteriormente antes de empezar, es este, es el FT231X USB UART. Así nos tiene que figurar cuando tenemos el equipo. Esta es otra forma de poder visualizar en qué puerto estamos. Acá no lo podemos ver, entonces, sí podemos ver que no tiene ningún signo de admiración, no tiene nada que nos indique el mal funcionamiento, entonces está bien conectado. Para saber en qué puerto lo tenemos conectado, en vez de entrar desde la administración de dispositivos, sino yendo por dispositivos e impresoras, acá tenemos que hacer clic con el botón derecho, como les muestro en esta captura, vamos a propiedades, y en la pestaña de hardware de las propiedades de este conversor, podemos ver que nos indica lo mismo, la misma información que habíamos recopilado desde el administrador de dispositivos. Tenemos el USB Serial Port con 8. Este dato lo recordamos y volvemos a lo que es tanto el equipo como nuestro software. En el equipo lo tenemos que tener prendido. Van a encontrar cuando ingresamos al menú que tenemos una opción que se llama remoto. Tenemos que ir a la opción remoto. Cuando ponemos la opción remoto y no tenemos todavía paridad del equipo con la computadora, en pantalla, en la pantalla del equipo, esto es una captura de la pantalla del equipo, nos va a aparecer desconectado. Es importante no olvidar también poner el equipo en remoto cuando uno va a hacer la baja de datos, porque también ha pasado, uno conecta el equipo, olvida ponerlo en remoto, piensa que no está funcionando lo que es la descarga de datos. Una vez que tenemos el equipo en opción remoto, vamos a ir al software, vamos a elegir el puerto, vamos a ir desplazándonos con las flechitas y vamos a ir al puerto que visualizamos, como 8 en este caso, elegimos puerto. Una vez que elegimos puerto, ponemos conectar. Al poner conectar, el software nos va a indicar el cartel de conexión exitosa, equipo en línea, y en la pantalla del equipo vamos a ver que tenemos la visualización también, la notificación de que está conectado el equipo. Una vez de que logramos tener el equipo conectado, que suele ser uno de los pasos que presenta más inconvenientes debido justamente a mala instalación de drivers, o que olvidaron instalar los drivers, o tienen problemas en el cable. Una vez que tenemos esto exitosamente, proseguimos primero a tocar en el botón recibir datos, que nos lo va a habilitar. Fíjense, cuando no teníamos el equipo conectado no teníamos la opción de recibir datos. Cuando tenemos el equipo conectado exitosamente, nos habilita la opción de recibir datos. Una vez que recibimos los datos,
nos va a aparecer en el recuadro del medio, entre recibir y desconectar, la palabra enviando, perdón. Y brevemente, unos segundos después, nos va a aparecer el datos recibidos. Ahora bien, este es otro inconveniente que se presenta habitualmente. Los usuarios llegan al punto este donde logran conectar el equipo exitosamente, reciben los datos, pero piensan que el software está funcionando mal porque figura datos recibidos, pero claro, no estamos viendo los datos por ningún lado. Bueno, es importante lo que sigue a continuación. Los datos fueron recibidos, pero para poder procesarlos, primero tenemos que ir a archivo, guardar en el software. Antes no van a tener habilitada la opción guardar. Si no tienen los datos recibidos, uno puede ir a archivo, por ejemplo, y la opción guardar la va a tener en gris, como se ve acá en la captura de informe. No puede guardar nada. Cuando uno va a archivo guardar, les va a abrir para guardar el archivo la ventana, pero el software lo que hace es abre la ventana en la ubicación donde está el ejecutable. Fíjense que yo al principio les comentaba que el ejecutable cuando lo descargan le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo en este caso en particular le puse VIP4 última versión. Fíjense que yo lo tengo guardado en el disco local C en una carpeta que se llama VIP. Guardé lo que era el VIP4 la última versión, que lo nombré así, y la carpeta salidas que les comentaba anteriormente. Esto está en el disco local C, como si ustedes lo hubieran guardado en escritorio. Cuando vayan a archivo guardar, también les va a abrir en escritorio, la ubicación donde ustedes hayan instalado el ejecutable. Bien, esto lo pueden guardar aquí. Lo recomendable por costumbre y por metodología es que los guarden en la famosa carpeta salidas que ahora les voy a explicar. Una vez que guardan el archivo, ya el equipo los pueden desconectar. Se pueden olvidar del equipo, pueden apagar el equipo, no es necesario que lo tengan a mano. Ya bajaron lo que es el paquete de mediciones, que incluye todas las mediciones que ustedes hayan hecho. Se baja un único paquete en formato TXT. Van a ver acá, una vez que lo guardamos, vamos a archivo, abrir. Yo, como les comenté, lo guardé el archivo dentro de la carpeta salidas y le puse el nombre prueba. Lo mismo que antes, los nombres, los que ustedes quieran, para que les resulte más práctico su trabajo. Esta prueba es un archivo .txt, esto quiere decir que se puede abrir en formato de texto con el Notepad, con el blog de notas, con el WordPad, con el Microsoft Word. El tema es que si ustedes abren el archivo crudo, por decirlo de alguna forma, van a ver únicamente números y letras sin sentido, porque para procesar el paquete de datos este en formato TXT necesitan el software. Entonces, recapitulando, vamos a archivo abrir, nos va a abrir el software en la carpeta salidas. Y vamos a prueba. Tenemos acá, cuando ponemos archivo abrir, perdónenme, cuando ponemos archivo abrir, el software nos habilita esta ventana, y en esta ventana tenemos que tocar en este icono. Cuando tocamos en este icono, ahí nos despliega la ventana para abrir y seleccionar el archivo que nosotros guardamos. Es importante, lo van a ver así. Bien. Acá fíjense, figura justamente la ruta del archivo. Yo, como les comenté antes, lo tenía en el disco C, VIP, en la carpeta salidas tenemos el prueba.txt. Ponemos aplicar archivo a continuación y nos va a cargar el paquete de mediciones. En este caso tenemos 8 mediciones de prueba en este tipo en cuestión. Nosotros podemos aquí elegir la medición con la que vamos a trabajar. Este es el error habitual que les comentaba. Fíjense acá el detalle. Yo tengo en el disco local la carpeta VIP, tengo el ejecutable, pero no tengo la carpeta famosa salidas. Porque, por ejemplo, entré, vi que el ejecutable era este del Dropbox, descargué el ejecutable en escritorio, por decir algo, y me olvidé de la carpeta salidas. Abro el ejecutable, procedo a hacer toda la bajada de datos habitual, no voy a tener ningún inconveniente, porque, como les comentaba, para guardar, cuando yo lo voy a guardar, me abre en la ubicación donde yo tengo el ejecutable. Entonces, yo guardo el archivo. Ahora bien, cuando yo quiero abrir el archivo, voy a archivo abrir, nos aparece este error. Este error es porque no encuentra la carpeta salidas en el directorio donde se encuentra el ejecutable. Si yo tengo el ejecutable en escritorio, tengo que tener en el escritorio una carpeta que se llame salidas. Si lo tengo en documentos, lo mismo. Esté donde esté. Si lo tengo en un pendrive y lo ejecuto desde un pendrive, en el pendrive también tiene que estar la carpeta salidas. Siempre la carpeta salidas va de la mano
con el ejecutable. Es un error muy habitual este que se presenta en la bajada de datos del día. Bien. Suponiendo que tenemos todo bien, volvemos a retomar lo que es nuestro paquete de mediciones con 8 mediciones. Aquí en elegir medición, nosotros podemos poner el número de medición con la que queremos trabajar. Cuando ponemos un número 2, por ejemplo, en este caso en particular, no puse como ejemplo la número 1, ya que estas son mediciones de prueba que se hacen durante nuestro protocolo de fabricación, siendo el 1 una medición donde están todos los valores en cero. Entonces agarré otra medición para que puedan ver ciertos valores. Uno elige la medición número 2, por ejemplo, y tenemos para ver a simple vista un gráfico, y podemos ver el gráfico en los 3 ejes correspondientes. Automáticamente el software nos carga la fecha y hora de medición, el tipo de sensor utilizado, y podemos tener una previsualización del gráfico, tanto en la aceleración como en las bandas de frecuencia. Este es en el caso de la medición número 2 de mano-brazo. En el caso número 5 es la medición de cuerpo entero, con las correspondientes curvas según los límites máximos de exposición que nos indican la resolución. Bien. Prosiguiendo, nosotros elegimos con la medición que queremos trabajar, indicando el número en elegir medición, lo tipeamos, tocamos, hacemos clic en el cuadro, tipeamos el número que queremos, elegimos el número, ponemos graficar y vamos a informe. Cuando tocamos en informe se nos despliega esta ventana, que es para completar todos los datos que nos interesan presentar cuando hagamos el informe. Empresa, la dirección, localidad, provincia, fecha, datos del estudio, quién realiza el estudio, condiciones de realización, número de certificado de calibración, número de informe, bueno, todo lo que puedan visualizar. El método utilizado, obviamente, tenemos una normativa para mano-brazo y una normativa para cuerpo entero que es internacional, que son las normas ISO. Esto lo va a cargar automáticamente el software siempre, el método utilizado. Datos importantes que son de carácter obligatorio, si no les va a aparecer una notificación, es el tiempo diario de exposición en minutos. No tienen que confundir el tiempo diario de exposición con la jornada laboral. El tiempo diario de exposición es el tiempo diario que el operario realiza la tarea en particular que estamos analizando. Es decir, si tenemos un empleado que utiliza el rotomartillo para taladrar el piso durante 15 minutos, el taladro neumático, perdón, acá ponemos en minutos 15 minutos. Número 15, perdón. Número de certificado de calibración, que obviamente va a ser el certificado de calibración que les otorgamos nosotros. Ponen el número de certificado de calibración y el número de informe, el número de informe que ustedes le asignen, sea informe 01, 2, 3 o 25. Estos datos son importantes para poder hacer los cálculos correspondientes de ponderación y demás, y poder descargar el informe de manera exitosa. Una vez que completamos todos los datos, hacemos clic en el botón aceptar, y el software nos va a volver a esta pantalla. Salvando la diferencia que fíjense que ahora no se visualiza el gráfico que habíamos previsualizado antes, sino que tenemos el botoncito aquí de prepara impresión. El software, nuestro software, no tiene un formato PDF nativo. Es decir, lo que hace es, lo va a enviar a imprimir el archivo siempre. Desde la versión 1 hasta la versión 4, siempre fue así. En las primeras versiones, cuando tocaba imprimir, el software lo mandaba directamente a la impresora predeterminada. Ahora, hoy en día, uno puede seleccionar la impresora. Esto es importante porque cuando uno lo manda a imprimir, en realidad de lo que estoy hablando es que nos va a aparecer, cuando nosotros hacemos clic en prepara impresión, esto, nos va a aparecer la pantalla para imprimir y seleccionar la impresora. En este caso en particular, la Xerox Word Center 3025 es la impresora que nosotros tenemos en la oficina física, real, tangible, a la que uno cuando manda a imprimir, imprime los documentos en papel. Ahora bien, hoy en día, antes no era tan habitual, en las primeras versiones de nuestro equipo no era tan conocido, hoy en día es muy común, las computadoras de hecho la mayoría las traen por defecto cuando instalan en el paquete de Office o inclusive el mismo sistema operativo, que uno tenga lo que se llama la impresora virtual. Es decir, no es una impresora física, sino es una impresora que cuando la seleccionamos nos va a generar el archivo en PDF para poder abrirlo en cualquier lector de documentos digitales, sea Acrobat Reader el más común o el que ustedes tengan instalados en su computadora. En este caso en particular pueden ver
que yo selecciono la opción Microsoft Print to PDF, que es el que se instala de base con Microsoft. Este es un conversor que actualmente funciona bien para hacer la impresión en PDF de nuestro informe. Van a encontrar, aquí no lo saqué en capturas de pantalla, otro error que se suele producir no solo con esta versión, sino con versiones anteriores, es que cuando uno genera el PDF, luego de haber seleccionado la impresora virtual, en este caso es esta, pero en el mercado hay infinidad y hay veces que en las computadoras tienen instaladas más de una también. Cuando uno selecciona la impresora y manda a imprimir informe, se les va a desplegar para guardar la impresión como. Guardar impresión como, entonces fíjense que acá nos da la opción de guardarlo en PDF. Cuando uno lo guarda en PDF, un error que suele suceder, no tanto actualmente, en realidad justamente depende del impresor virtual, como les decía, es que nos aparecen como desfasados, como superpuestos los datos. Cuando uno abre el PDF, que el PDF no es un documento editable, los datos nos aparecen superpuestos, todo desfasado, con los márgenes horribles. Esto no es un error del software, sino que es un error de la impresora virtual. Por eso yo les recomiendo en la última versión de nuestro equipo usar el Microsoft Print to PDF, en versiones anteriores y en esta versión también. En caso de que no tengan ese, les recomiendo el Qt PDF Writer, Qt PDF Writer. Lo bajan, es una impresora virtual gratuita, la bajan de Google, escriben Qt PDF Writer y es la primera opción que aparece en Google. Esa impresora para las versiones anteriores no presenta ningún inconveniente y cuando uno abre el PDF tenemos bien la presentación de los datos, no tenemos datos superpuestos, como les decía antes. Bien, podemos ver, esto también es una captura parcial del informe, pero bueno, lo más relevante, los datos que nos entrega la última versión de nuestro equipo. Tenemos los tres ejes, tenemos los filtros, obviamente, que se aplican por norma, este WH, WH, AW, esto es todo según normativa, son coeficientes que se aplican para rectificar los valores que mide. Valores cuadráticos medios, valor RMS de cada uno de los ejes, X y Z, los valores picos, que es la aceleración máxima detectada en cada eje, obviamente. Tengan en cuenta que estos son simulaciones, esto no es una vibración real generada por nada, no son lecturas reales, sino simulaciones a fines prácticos para hacerles las demostraciones. Tenemos valor total de vibración, que pueden visualizar acá, el valor máximo transitivo de la vibración, que sería como el valor máximo tomado pero en un segundo, y tenemos lo que sería la exposición tomada en 8 horas. Todo esto son cálculos que se realizan según normativa. En este caso, tomé la captura de pantalla de lo que es el informe de mano-brazo. En el eje Z, por ejemplo, pueden visualizar que tenemos diferentes valores de aceleración para diferentes frecuencias. Esto es importante porque nuestra resolución justamente nos pide presentar los diferentes valores de aceleración en la banda de frecuencias. Tenemos el valor obtenido, este sería el valor crudo, y este es el valor ponderado, que este es el valor con los filtros aplicados según la norma, el que tienen que tener en cuenta en realidad. Según la resolución nuestra tenemos los valores límites de exposición, que nos indica la tabla, 4 metros sobre segundo cuadrado, 6 metros sobre segundo, 8 y 12, y las exposiciones máximas. Estos valores son valores RMS que nos indica la resolución, y esta es la exposición máxima que podemos tener a estos valores RMS. Bien, continuando, esto es la generación de un informe único. Tenemos la opción también, que incorporamos en nuestra última versión, que es esta, no menos importante, que es la del informe múltiple, porque obviamente sucede muy habitualmente que uno cuando va a realizar el análisis de vibraciones realiza varios puestos de trabajo, varios momentos de medición y después tiene que estar generando un informe por cada una de las mediciones que uno guarda en la memoria del equipo, que en principio puede resultar medio engorroso hasta que uno le agarre la práctica. Bueno, le incorporamos, bastante importante, la opción de poder generar un informe múltiple, donde no tiene la necesidad de ir generando informe por medición, sino, por ejemplo, si lo que hicieron fue analizar una tarea de guisaje, transporte y descarga, por ejemplo, que sería todo la misma medición, pueden generar un informe conjunto de todos esos momentos
sin necesidad de tener que hacer informes parciales. En este caso, lo importante es seguir este procedimiento. Cuando uno abre el software, carga el archivo a utilizar, estamos en el mismo archivo de prueba que les había mostrado antes, no elegimos ninguna medición ni tocamos en el botón de graficar, vamos a ver que tenemos habilitada la opción de múltiple. En cuanto nosotros elegimos una medición y pusimos graficar, la opción de múltiple se deshabilita y tenemos habilitada únicamente la opción de 1. Cuando no elegimos ninguna medición, tenemos habilitada la opción múltiple. La opción múltiple funciona de la siguiente manera. Hacemos clic, obviamente, en la opción múltiple, de informe, y nos va a cargar, por un lado, todo el paquete de mediciones que tenemos. Fíjense, sensor mano-brazo y cuerpo entero. Nosotros elegimos la medición y tocamos en el botón aplicar, como pueden ver acá. En este caso elijo la medición número 2. Cuando toco aplicar, tenemos que elegir, como les había comentado antes, en caso de que hicieran un informe único, tenemos que elegir el tiempo de exposición a esa tarea en particular. Tarda 5 minutos por día en cargar esto o en transportar la caja desde el punto A al punto B, pongo los 5 minutos de esta tarea únicamente. Entonces, una vez que aplico aquí, aplico el tiempo de exposición, pongo aplicar acá y la agrego. Cuando la agrego, va a pasar acá al siguiente listado. Es importante, obviamente, es obligatorio también que le pongan en qué puesto de mediciones. En este caso en particular, yo tomé obviamente el puesto número 1. Puesto número 1 y asignamos el tiempo de exposición y procedimos de manera consecutiva con las otras mediciones que queremos generar en el informe múltiple. Cabe destacar que el informe múltiple es para un solo sensor, porque se supone que estamos haciendo el análisis de una tarea múltiple en diferentes etapas. Entonces, si yo empiezo a hacer un informe múltiple de sensor mano-brazo, obviamente lo tengo que hacer en todas las mediciones de mano-brazo. Es decir, yo no puedo hacer un informe múltiple con la medición número 1 que tomé con mano-brazo y la medición número 3 que tomé con cuerpo entero. El software no lo permite, son todas mediciones realizadas con el mismo sensor. Entonces, vamos eligiendo las mediciones. Sobre cada medición nos va a hacer automáticamente el cálculo de exposición individual sobre esa medición y el cálculo de exposición diario, obviamente. Elegimos medición número 2, medición número 3 y número 4. En este ejemplo en particular, les indicamos los nombres, fue de manera consecutiva, como lo estoy diciendo. Tocamos acá, ponemos aplicar, aplicamos acá después, en base al tiempo que le hayamos puesto, y agregamos para hacer toda la sumatoria. Cuando finalizamos de elegir todas las mediciones que queremos informar en este informe múltiple, nos va a habilitar cuando terminemos el botón de editar informe. Vamos a editar informe y fíjense, habíamos elegido 3 mediciones, el informe automáticamente cambió, tenemos acá número de etapas de medición 3, que son las etapas que analizamos, y automáticamente también nos indica el sensor mano-brazo. Lo mismo, también nos va a pedir el número de certificado de calibración y número de informe. Una vez que incorporamos todos estos datos, aceptamos y se repite el procedimiento, es decir, volvemos a la pantalla inicial donde tenemos que tocar prepara impresión, volvemos a elegir la impresora. Si lo quieren mandar a papel, lo mandan directamente a papel, si no eligen la impresora virtual. Volvemos a la pantalla esta donde podemos imprimir el informe y lo que cambia es que justamente tenemos este cuadro. Valores de exposición diaria a la vibración, donde tenemos número de medición. Fíjense, yo le asigné que este es el informe número 2 y tenemos puesto 1, puesto 2, puesto 3 y los diferentes valores. Esto hasta acá es lo que es la presentación de informe múltiple como de informe único. Ahora bien, me gustaría mostrarles, ahora voy a conectar un equipo y vamos a hacer lo mismo directamente en mi computadora. Se ve bien lo que es la pantalla, ¿no? Estamos captando la pantalla. Bien. Prendemos el equipo. Aquí tenemos el equipo. Vamos a la opción remoto. Entramos
entiendo que se ve bien. Acá, fíjense que se ve como desconectado. Bien. Entonces, lo que les comentaba era, por ejemplo, buscamos el administrador de dispositivos, puertos con ILPT, tenemos el USB Serial Port como 8. ¿Por qué a mí me sigue apareciendo como 8? Porque lo que grabé antes y lo que grabé ahora no conecté nada en el puerto, sigue siendo el mismo puerto. Pero ¿qué pasa? Si yo lo conecto en el puerto USB de al lado, no va a ser el mismo COM, o si hubiera conectado algo en ese mismo puerto en otro momento, tampoco va a ser el mismo COM. En este caso se sigue manteniendo como 8 porque yo no conecté nunca nada. Esta es la forma de visualizarlo desde lo que les comentaba, el administrador de dispositivos, que pueden llegar o directamente buscando administrador de dispositivos, o si no, por ejemplo, desde la opción equipo, botón derecho sobre equipo, vamos a propiedades. Perdón, propiedades no, administrar. Ricky, Equipo administrar, bien. Ricky, En equipo administrar, sí, mira, disculpame. sí, estás mostrando la presentación, cambié No, 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 la pantalla. Ahí está. ahí se ve. Perfecto, he dejado de compartir la pantalla, les pido disculpas. Bueno, les comentaba, vamos a administrar dispositivos Quedó, desde la lupa. Ricky, quedó compartiendo, digamos, solamente el programa PowerPoint. Tenés que compartir la pantalla, la pestaña de escritorio. A ver, para, discúlpenme. Volvés a compartir y ahí seleccionás la pestaña, toda la pantalla. Ah, toda la pantalla. Discúlpame, discúlpame, bueno. Se habían quedado viendo el PowerPoint nada más. Bueno, Ahí acá está, estamos perfecto. en mi escritorio, claro, por eso Tenés el preguntaba escritorio. antes si se veía bien la pantalla. Bien, bueno. En la pantalla podemos hacer clic en la lupa y escribir administración de equipos. Acá tenemos la opción de administrador de dispositivos. Abrimos el administrador de equipos. En el administrador de equipos tenemos aquí la opción de administrador de dispositivos. Y en puertos con LPT pueden ver el USB Serial Port Com. Bien, eso por un lado. Esta es una manera de llegar. Otra manera de llegar es buscando el equipo, porque hay veces que uno tiene el icono de mi PC, lo que anterior era en Windows XP, Windows 7, Windows 8, en Windows 7 mi PC, después pasa a llamarse este equipo, pueden buscarlo desde aquí, depende de cómo les resulte más práctico, lo mismo. Botón derecho, administrar, vamos a volver siempre a lo que es el administrador de dispositivos, y en puertos con ILPT vamos a encontrar el USB Serial Port. Siempre y cuando tengamos, como les comentaba anteriormente, el driver bien instalado. Si no tenemos ningún driver instalado y el sistema operativo no le asigna ningún driver por defecto, esto nos va a aparecer con un signo de admiración como a mí me aparece este dispositivo base del sistema. Es decir, que tiene un problema que no va a funcionar adecuadamente. Entonces, ya desde vamos no van a poder hacer nada si no tienen correctamente instalados los drivers. Bien. Otra forma de encontrar esto, como les mostraba en las capturas de pantalla de la presentación, es ir a panel de control, que es la manera con la que yo lo solía explicar habitualmente en realidad. Panel de control, ver dispositivos e impresoras. Acá tenemos no especificado nuestro equipo en cuestión, que no nos va a aparecer como VIP. Es importante esto explicarlo porque no es que cuando uno tiene el equipo aparece como VIP, no, sino que aparece el nombre del conversor interno que tiene el equipo. Por eso, en este caso el driver es este, pero acá no podemos ver el número de COM, no nos figura. Entonces, para ver el número de COM, como les mostraba en la presentación, botón derecho, vamos a propiedades y en la pestaña de hardware vemos en qué número de puerto tenemos configurado el equipo. USB Serial Port COM8. Bien, voy a ir a donde tengo yo descargado el software. Bien, abrimos el equipo de la presentación, como les mostraba, es esto. Tenemos que elegir el puerto primero. Entonces, nos habíamos fijado, puerto COM8. Elegir puerto. Bien.
Tenemos que tener en cuenta los que le decía antes. El equipo tiene que estar en la opción remoto, tiene que estar prendido, obviamente. Fíjense, acá figura como desconectado. Bien. Conectar, entonces, tenemos la notificación de equipo en línea y exitosamente en la pantalla del equipo conectado. Muy bien. A partir de aquí, ok. Recibimos datos, envía los datos y datos recibidos. Bien, desaparecieron los datos recibidos, no es que no se descargaron los datos, están, por así decirlo, esperando a ser guardados en la nebulosa. Entonces vamos a archivo, guardar, guardamos, voy a guardarlo en escritorio, prueba, por ejemplo, y ya está, ya descargamos el paquete de datos. Entonces se puede desconectar el equipo, pueden apagar el equipo, se pueden olvidar del equipo. Vamos a archivo, abrir. Una vez que tocamos archivo, abrir, nos despliega la opción de archivo, utilizar, donde tenemos que tocar en el icono de la carpetita. Una vez que tocamos en el icono de la carpeta, fíjense que remite automáticamente a la carpeta salidas, que era lo que les comentaba anteriormente. Si no encuentra el software la carpeta salidas, nos va a tirar el error habitual que les mostraba en la presentación. Bien, esta prueba yo la guardé en el escritorio, entonces vamos a ir a la prueba en particular, que es la misma que tenía guardada en la carpeta salidas en realidad, pero es bien para que vean en tiempo real lo que es la bajada de datos. Una vez que elegimos la prueba, fíjense, archivo utilizar, nos aparece la ruta de acceso y aplicamos el archivo y tenemos lo mismo. Tenemos la cantidad de mediciones y elegir medición. Aquí tenemos informe, lo que les comentaba, la opción de múltiple vamos a tener ahora porque no elegimos ninguna medición en particular. Si elegimos la medición número 1, por ejemplo, que es la que les decía, no tiene ningún valor guardado, y ponemos graficar, podemos visualizar que no hay nada, pero bueno, vamos a informe, único nos va a permitir en esta ocasión, y ponemos todos los datos. Tiempo de exposición 10 minutos, número de informe 01, certificado de calibración 21B, 21B. Muy bien. Pusimos todos los datos relevantes para nuestro informe, aceptamos. Preparamos impresión, guardamos, elegimos la impresora virtual PDF y ponemos imprimir informe para que nos despliegue donde queremos guardar. Vamos a guardarlo en, por ejemplo, vamos a guardarlo en la misma ubicación donde teníamos el ejecutable en la carpeta salidas bajo el nombre nueva prueba. Lo guardamos bajo el nombre nueva prueba y ya está, ya finalizamos, ya generamos el informe número 1 y ya lo guardamos. Ahora bien, vamos a ir para mostrarles bien el informe. Esta es la nueva prueba. Esta es la presentación final de un informe único. Tenemos los datos que nos carga, los valores que les comentaba anteriormente, los resultados obtenidos crudos sería esto por frecuencia y la aceleración en cada eje, que después el software los toma y nos hace el gráfico correspondiente. Para el sistema mano-brazo, indicándonos los valores límites de exposición. Y por último, nos indica el software el instrumento que carga automáticamente de la memoria, marca, modelo, número de serie, cuándo fue la última fecha de calibración, cuál es el certificado de calibración asociado. Esto es en la última versión de nuestros equipos, donde automáticamente esto sale por defecto. Las versiones anteriores, como les mostré en la presentación, informaban otros valores y tampoco indicaban esto. Bien, la presentación del informe múltiple es muy similar, nada más que únicamente pone un informe consecutivo al otro. Tenemos vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, lo que les mostraron en la presentación, los 3 puestos que elegí yo para realizar el modo de ejemplo, y a continuación lo mismo, los valores de cada medición individual. Es como si tomara cada medición y imprimiera todo en un mismo informe. Tenemos, esto sería la medición número 1, donde tenemos los valores de esta medición. Continuamos con la número 2 y continuamos con la número 3. Este es el informe múltiple. Toma todos los informes y los unifica en uno solo, indicando obviamente la sumatoria global al principio del informe y con los mismos datos unificados
para todas las mediciones estas, ¿no? Y eso sería en sí todo lo que es lo pertinente a la bajada de datos de nuestro equipo en cuestión. Ahora sí podemos pasar a lo que sería el momento de las consultas, dudas. Ahí está, Ricky, ¿me escuchas bien ahí? Te Sí, sí, sí. voy leyendo las preguntas que tenemos como para poder ir contestando. Julio César pregunta, ¿el tiempo de exposición el tiempo de diario de exposición sería ponderación en el VIP 2.0? Las versiones viejas tenían, no me acuerdo si tenían otro formato en relación al tiempo de ponderación. Entiendo que es a eso que se refiere Julio César. La versión 2.0 no recuerdo si tenía tiempo diario de exposición, realmente no. Informaba los valores RMS, no recuerdo si nos puede dar más información. Vamos con Hola. otra. Sí. ¿Sí? Sí, hola Julio, habla. Sí, Sí. Julio. Sí, buenas tardes, Ricardo. Muy claro, gracias igual por atender la pregunta. No sé si me expliqué, pero cuando estás haciendo el informe en el Sí, software del 2.0 sí. aparece el cuadro ponderación y veo que en el 4.0 aparece como tiempo de exposición. Si es ese campo coincide con el de ponderación Ah, de no, allá. vos te referís a cuando el software graficaba que te aparecen los valores comunes y los valores ponderados. Hay un campo que cuando estás armando el informe aparece el campo y se llama ponderación. Claro, pero lo Y indicaba, si mal no recuerdo, a 8 horas automáticamente. no es un campo que está, o sea, que se carga, uno Para puede cargar el completar, valor. claro, no, sí, 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 Exactamente. bueno, sí, es como interpretaste vos, claro, ese cuadro de ponderación en realidad es justamente vos a qué valores querés que pondere, o sea, cómo querés que rectifique, que aplique los filtros en base al tiempo de la exposición, sí, sí, es lo mismo, o sea, la ponderación sería durante cuánto tiempo realiza la tarea del operario, en el caso del 2.0 que decís vos. Perfecto, clarísimo. Gracias, Ricardo. No, por favor, continuamos Seguimos, con la Rick. próxima, Fer. Fede Córsico pregunta, volviendo al ejemplo que diste de los 15 minutos para un martillo neumático en un autoelevador, ¿qué tiempo se toman? Porque a veces están una hora, luego se bajan a acomodar cajas, entonces no me queda claro si tenemos que marcar 1 hora, 2 horas u 8 horas. No, cuando uno pone el tiempo de exposición, tiene que ser el tiempo real para calcular la vibración real que realiza el operario. O sea, sabemos bien que la jornada laboral es de 8 horas y sabemos que dentro de la jornada de 8 horas, un empleado que trabaja haciendo veredas, por dar un ejemplo, no va a estar obviamente 8 horas con el martillo neumático rompiendo la vereda, sino que dentro de esas 8 horas puede ser que haga una tarea de 15 minutos por la mañana, después vuelvo a utilizar el martillo 15 minutos por la tarde y termine dentro de la jornada de 8 horas en la totalidad usando el martillo durante 60 minutos, tomando, por ejemplo, que estuviera taladrando veredas donde suponemos que la vereda de la avenida Cabildo, cuando la rompa, va a generar aproximadamente una vibración similar a la vereda de La Croce, ¿no? Estamos hablando de vibraciones similares. Entonces, en vibraciones similares, sabemos, por ejemplo, que el tiempo diario en el que el empleado usa el martillo neumático es de 60 minutos, por ejemplo, en lo que es la jornada laboral, independientemente de que nosotros hayamos estudiado unos 15 minutos de martillo neumático. Por eso es importante tener una buena comunicación y un buen trato con el operario al que estamos realizando la prueba para después poder tomar los valores reales, no solo los del análisis que nosotros hicimos. Porque nosotros ponemos el equipo a que mida, por ejemplo, 5 minutos dentro de una tarea que al operario le tomó 15 minutos cuando nosotros estamos midiendo. Pero es obvio que puede o no repetir esa tarea en otro momento del día. Por eso, ese tiempo que tienen que poner ustedes es el tiempo de la sumatoria que realiza esa tarea en la jornada laboral. No sé si se entiende lo que digo.
También es importante, Rick, el tema del análisis previo, ¿no? Como vos decías anteriormente, o sea, analizar qué es lo que hace el operario en el ambiente laboral, o sea, no vale la pena tomar una situación que no sea la real disposición, ¿no? Sino que previamente habría que analizar qué es lo que hace. Digamos, ningún operario en un autoelevador está 8 horas arriba de un autoelevador. O No, sea, por supuesto. entonces es importante que el profesional haga un análisis de cuál es la situación previa, como por ejemplo se también en ruidos cuando uno va con un deciberímetro, ¿no? O sea, esto no es una cuestión únicamente de aceleración, sino que es de varios parámetros que uno puede medir. Vamos con otra, Rick. Damián Ardolino pregunta, ¿los valores BDB y BTB y MTBB, con qué los referenciamos para saber si están dentro de lo permisible? En realidad, esos valores son adicionales al análisis, o sea, no lo que tienen que referenciar según lo que indica nuestra resolución, que es la 295. En el caso de mano-brazo, tenemos en la tabla 1, si mal no recuerdo, la resolución 295 referida a lo que es mano-brazo, lo que nos indica de los valores límites de exposición en horas para valores RMS globales de la aceleración. En el caso del cuerpo entero surge todo un análisis por banda de tercio de frecuencia, porque como bien saben, una misma aceleración puede tener diferentes frecuencias de vibración, entonces surge todo un análisis, que ese análisis está volcado en una tabla en la resolución, y esa tabla pasada a un sistema gráfico nos refleja esas curvas que en nuestro informe, por ejemplo, se pueden ver, donde se visualizan las barras reflejadas por arriba o por debajo de esas curvas, donde nos indica en el caso de cuerpo entero tenemos una más especificado cuáles son los tiempos límites de exposición, ¿no? Tenemos un detalle mayor en base a la frecuencia y aceleración de los tiempos límites de exposición. Los valores BTB, MTBB son valores adicionales. Tenemos por un lado el valor de dosis, tenemos por otro lado lo que es el máximo valor de vibración transitivo, que en realidad es un valor tomado por el análisis de aceleración de un segundo, y después tenemos MTBB y teníamos BTB, que es el valor total de la vibración. El valor total de la vibración sería como la sumatoria de los tres valores en los tres ejes aplicados con coeficientes según normativa. Son todos valores. En realidad, lo que hacemos el análisis nosotros es principalmente sobre el RMS global, en el caso de mano-brazo, y más referenciado al tercio de octavas también en el caso de cuerpo entero. Otros países, por ejemplo, directamente ni siquiera tienen el análisis por banda de frecuencia, sino únicamente por resolución te piden el valor RMS y nada más. Por eso, MTBB, BTB son valores bastante técnicos aplicados con coeficientes que no es que hay una tabla de referencia para que ustedes puedan referenciarse en realidad. Convengamos que también la normativa argentina, la 295 del 03, es un extracto de la CISO, ¿no? No es que la normativa inventa una situación particular argentina. Seguimos con otra, Rick. Gastón Grossi dice, ¿tienen pensado colocarle batería en lugar de pilas? Sí, estamos trabajando en eso. La idea es que para futuras versiones tenga batería de Li-ion. Está en desarrollo, pero no tenemos un tiempo aproximado de lanzamiento de los próximos modelos. O sea, estamos tratando de armar mejoras y complejizar un poco el alcance de los datos, pero todavía no hay una fecha estimativa. Rodolfo Rolón pregunta, Rick, ¿cuál es la diferencia entre los datos obtenidos y los datos ponderados? En realidad los datos obtenidos es el dato crudo de la vibración, y los datos ponderados son los datos rectificados, son los que tienen que tomar. En realidad, rectificados por los filtros, que serían los coeficientes, que son constantes generalmente, que indica la norma. Por un lado tenemos el valor crudo de la medición, por ejemplo, por decir algo, eje Z en mano-brazo, estoy ejemplificando cualquier cosa. Eje Z en mano-brazo tenemos un valor de 10 metros por segundo al cuadrado,
pero según la normativa ISO nos indica que a ese valor de aceleración le tenemos que aplicar un coeficiente de 0,25, que son los famosos filtros que figuran, para tener el valor ponderado, que sería el valor real. Estos valores ponderados son los que tenemos que tomar. El valor real es el valor crudo y el valor ponderado es el valor corregido por tiempo que realiza el usuario la tarea y por los filtros, que serían los coeficientes que nos indica la normativa internacional para tener una lectura real. Bueno, Rick, bueno, nos piden los links para bajar drivers. Cualquier información en relación a drivers o software, les pedimos que nos envíen un mail a info@valdorsrl.com.ar, indicándonos obviamente qué modelo de equipo tiene, porque difieren en relación de los distintos modelos, y le enviamos un link de Dropbox como para que puedan descargar el software en particular para cada modelo. Bueno, pues Sandro pregunta, ¿se puede usar el soft en el equipo 3.0? Cada equipo tiene su propio software conforme a la versión que sea. Esta versión que mostró Ricky es la versión más actual, en la cual lógicamente cambian componentes, cambian sensores, se cambiaron varias cosas y no son actualizables a versiones anteriores. O sea, un 3.0 no se puede actualizar a un 4.0. Vamos con otra, Rick. ¿Cómo ubicar el sensor mano-brazo? Bueno, es como Bueno, claro. una pregunta interesante esa. El sensor en realidad uno lo ve instintivamente, se ve como un reloj. El modelo más actual, en los modelos anteriores era como una cajita que era todavía más complicado. El último sensor, que es como un reloj, en realidad no es que se tiene que conectar como si fuera pulsera en la muñeca, sino que lo tienen que poner rodeando lo que sería la palma o los dedos, depende de la tarea que vayan a realizar. Obviamente van a encontrarse que según la tarea que vayan a evaluar, también tenemos en la resolución 295 un gráfico que nos indica cómo debe ser la colocación de los ejes en cuanto a eje X e Y, que es los que generan más discrepancia, pero en realidad, si están invertidos, el análisis es el mismo. Mientras ustedes sepan cómo están ubicados los tres ejes, sería o sea, es lo mejor. De hecho, en la resolución, en la norma internacional, nos indica tomar un eje de un sistema de tres ejes X y Z, que ustedes lo puedan identificar correctamente. Pero por eso, el sensor de lo que es mano-brazo va en lo que sería la mano, los dedos, dependiendo de la tarea que vayan a realizar. Se van a encontrar que, por ejemplo, si tenemos lo que es, volviendo al martillo neumático, es de arriba hacia abajo. Si yo tengo la mano ahí, voy a tener Z siempre para arriba, pero voy a tener X e Y así, por ejemplo. X mirando para adelante y mirando para allá. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, lo que es la posición del sensor y tengo lo que es un taladro, y también estoy analizando lo que es taladrar una pared, se me van a invertir los ejes X e Y. Por eso es importante que uno sepa bien cómo lo ubico independientemente de lo que nos indica la norma, que a veces no siempre es lo más práctico guiarse por lo que es la ubicación según lo que nos indica el gráfico de la normativa. Ricky, hacemos la última, porque si no se hace muy extenso el ciclo de preguntas. Pregunta Juan Torriani, ¿cuántas mediciones permite grabar en la memoria? Entiendo que es la última versión del BIP 4.0 sobre la cual está preguntando. Realmente no te sabría indicar a ciencia cierta. Es una información que está en el manual. Dame un segundo que ya lo verificamos. Tiene capacidad hasta 1000 registros. Tiene una memoria de 64 kilobytes y tiene capacidad de hasta 1000 registros. La memoria, como se modificó para poder almacenar los datos, no hay inconvenientes para guardar los registros en la memoria del equipo. Obviamente siempre recomendamos, por una cuestión de protocolo, lo que es cuando uno realiza la descarga de informes, siempre limpiar la memoria para no
para que no se confundan los datos. Obviamente acá como estoy viendo en el chat, claro, es un archivo de texto, tiene capacidad para 1000 registros, sobra. Perfecto. Bueno, después nos piden videos explicativos de cómo es la colocación del disco de sensor mano brazo. Van a salir videos que ya están grabados, están siendo editados por la agencia de marketing. De todas formas, en la 295 está cómo se coloca. Hay unos dibujitos del siglo pasado, pero están como ponerlo. De todas formas, nosotros estamos sacando y editando videos de uso en campo que van a estar próximamente subidos a YouTube junto con este video de descarga y análisis de datos, como para que puedan ir, descargarlo, mirarlo y no tener problemas con la descarga. Les agradecemos mucho la participación. Gracias, Ricky, por el laburo, por No, la por favor. claridad en la exposición. Y bueno, le vamos a estar informando de las próximas capacitaciones. Y bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, incluso ingresando en la web, donde ustedes quieran, para hablar con nuestros asesores. Estamos siempre a disposición. Gracias, Ricky. También comentarles que no es un detalle menor, las normas ISO obviamente son pagas, nosotros las tenemos para su consulta, el que las necesite nos las pueda solicitar y se las enviamos obviamente sin cargo alguno. Están en inglés, lo único, porque son normas internacionales, no las tenemos traducidas, tenemos el archivo original, pero allí pueden ver todas las consultas y todo lo relacionado a toda la información y todos los valores que consultaban anteriormente. Tenemos todas las normas disponibles para su consulta sin cargo alguno también. Y bueno, Gracias, gracias a Rick. todos por la participación. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.